retornado, estoy de vuelta. Bueno, y se acuerdan que les he comentado de que hoy día en esta sección vamos a hablar sobre la oficialización del idioma quechua. Bueno, esta oficialización data del 27 de mayo de 1975. Estamos hablando de 32 años de vigencia de esta resolución. Esta es la resolución de la que les hablo. Esta fue dada, ¿no?, por el general Juan Velasco Alvarado. Bueno, la parte más importante que les quiero comentar es respecto a la parte de la resolución en sí, en cuyo primer artículo dice textualmente: reconócese al quechua al igual que el castellano como lengua oficial de la República. En esto les tengo que comentar algo muy importante. Si nosotros realmente vamos textualmente a lo que dice, es que el castellano también, dicho sea de paso, ha sido reconocida recién por primera vez en el Perú como idioma oficial este 27 de mayo de 1975, ¿no? Y pues, a pesar de que el castellano se hablaba, no tenía ese reconocimiento oficial. Entonces es doblemente, ¿no?, el día de ayer, 27, fue festivo, no solo para el idioma quechua, que es su día, sino también para saber que esa oficialización recién en el Perú, el quechua, el 27 de mayo de ese año. Bueno, luego les quiero también leer el segundo artículo que dice: a partir de la iniciación del año escolar de 1976, la enseñanza del quechua será obligatorio en todos los niveles de educación de la República. Los ministros de Guerra, Marina, Aeronáutica, Interior y Educación quedan encargados del cumplimiento de la disposición, manteniéndose en vigencia en todas las partes contenidas en el Decreto Ley 19.326. ¿Qué significa esto? De que a pesar de que hace 32 años se dispone a través de una ley de que se enseñe en todos los niveles de educación, es decir, inicial, primaria, secundaria y superior, incluidos los institutos, se enseña el idioma quechua. Esto es casi, ¿no?, letra muerta. ¿Por qué? Porque el quechua no está siendo enseñado, impartido de la forma que lo dice la ley de su oficialización. Por lo tanto, sería motivo de que retomemos con fuerza, ¿no?, esta ley y se dé cumplimiento de una vez por todas, ¿no? Para esto, pues, el gobierno de hoy y todas las instituciones deberían de preocuparse, dado al nivel de quechuahablantes que existen en nuestro país. Bueno, el tercer artículo, que es sumamente importante, también dice: el Poder Judicial adoptará las medidas necesarias para que a partir del 1 de enero de 1977 las acciones judiciales en las cuales las partes, sea solo de habla quechua, se realicen en este mismo idioma. Es decir, está diciendo que el Poder Judicial, a partir del 27 de mayo de 75, y iniciado el año judicial del 1 de mayo de 1977, sean las diligencias judiciales, todas las investigaciones judiciales y todo el proceso judicial en el idioma quechua, si los justiciables son quechuahablantes, ¿no? Hecho que no se está cumpliendo y no se ha cumplido jamás, puesto que el problema de que no hay jueces, o sea, magistrados, abogados, defensores de oficio quechuahablantes, es que ha impedido y se ha colocado en su lugar a intérpretes, pero que son legos, son improvisados, sin ninguna preparación ni estudio en el derecho. Entonces, estos interpretan o entienden a su manera o escasamente, en forma común y corriente, no encontrando realmente los quechuahablantes la justicia que se requiere, ¿no?, y que
al que tienen derecho de los quechua hablantes como seres humanos, a que sean inclusive justiciados, ¿no?, enjuiciados o ventilados sus procesos judiciales en su idioma, sin interferencias. El cuarto artículo de este decreto ley 21.156 dice: el Ministerio de Educación y demás sectores serán responsables de asegurar la preparación y adición de los diccionarios, textos, manuales y otros documentos necesarios para el pleno cumplimiento de la ley, hecho que también parcialmente se está cumpliendo. Y por último, dice el artículo 5 que quedan derogadas los dispositivos legales que se opongan a la presente ley. Esto se firmó pues el 27 de mayo de 1975. Dicho